Hola, hoy vamos a ver la segunda parte del dimensionamiento fotovoltaico de las tarifas residenciales y de gran demanda a tarifa ordinaria. En el video anterior habíamos comentado de que iban a ser 3 videos. Sin embargo, debido a que me gustó explicar bien eh, cómo se tienen que hacer las cadenas, definir los cuántos módulos por MPPT y también explicar cómo debe ser las protecciones. Lo vamos a hacer en varios videos para que se explique bien y no haya el mínimo de dudas posibles. Disfruten esta segunda parte, que habrán más, y si tienen dudas, no duden en contactarme. Si les gustan los videos, no olviden suscribirse, darle like y darle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Saludos. Pues sin dar tanto preámbulo, vamos a hacer un pequeño resumen. Pues, en el video anterior vimos las ubicaciones, que son la localización geográfica, más bien, de dónde se va a hacer el proyecto. Esto lo buscamos a través de plataformas, del cual haremos otro video. Ahí vemos también la temperatura mínima y máxima ambiental y la hora solar punta, que eso no los dan también esas plataformas. Luego vimos una tabla donde ponemos el consumo en kilowatt hora mensual o bimensual. Aquí lo ponemos bimensual, bueno, lo tenía mensual, ahorita bimensual de una vez, que es lo que lo vamos a ocupar. Y vimos, por otra parte, el cálculo de la potencia pico, que está basado principalmente en los datos del recibo de Comisión Federal de Electricidad, el recibo de luz y la cantidad de módulos fotovoltaicos que se requieren para dicho proyecto. Y para finalizar, en este resumen, también vimos el tema de el limitar o no el proyecto basado en los metros cuadrados de techo o área que vayamos a instalar los paneles. Aquí, por ejemplo, tenemos 290 metros cuadrados para instalar paneles, entonces, para instalar 151 de solo paneles, sin importar pasillos ni áreas donde vayamos a instalar canalizaciones, nos da 394, entonces está muy limitado. Nos vamos aquí a la parte de donde dice limitar y ahora sí, entrando en materia, ya para continuar, ponemos limitar y si se fijan lo tengo en sí, limitar, y aquí tengo 1, 2, 3 celdas que cambian, o sea, sus cálculos cambian en relación a que si lo limitamos o no. Aquí lo tengo sin limitar. Tengo, como ejemplo, 52,8 kilowatts en potencia pico. Le pongo el no limitar y me aparecen los 83,48 kilowatts de potencia pico, que son los que me arroja el cálculo de inicio. Y además me cambia el voltaje de circuito abierto y el voltaje de máxima potencia. Si se fijan, aquí tengo en el voltaje de circuito abierto. El voltaje de circuito abierto, si se fijan, lo tenía con 70, lo tengo con 7579 y lo voy a limitar para continuar con el cálculo y me aparecen y me aparece los 4818 voltios, que ya es el voltaje limitado para este voltaje. ¿Cómo calculamos el voltaje de circuito abierto máximo y el voltaje máxima potencia máximo? Si se fijan, aquí tengo en letras pequeñas el max y el min para saber identificar el por cuál es cuál.
y el por qué vamos a hacer un nuevo cálculo en base al ajuste es porque tenemos que hacer el cálculo basado en el punto geográfico donde lo vayamos a hacer. Hay puntos más cálidos, hay puntos más helados, entonces tendríamos nosotros que adecuar dichos voltajes para las áreas geográficas. Aquí tenemos la fórmula que es voltaje de circuito abierto más la temperatura mínima. Este VOC es el voltaje de circuito abierto que nos da la ficha técnica del módulo. La ficha técnica del módulo, vamos a ver si puedo dividir pantalla. La ficha técnica del módulo, si se pudo. Ficha técnica del módulo, aquí está. Ok, perfecto. Listo. La ficha técnica del módulo para 550 watts, que es la potencia que vamos a ocupar. El VOC es 4960. 4960 más, vamos a hacer una serie de llaves y paréntesis. Temperatura mínima, que esto nos los va a dar los datos generales. Temperatura mínima, 20-40 grados centígrados menos un coeficiente de 25 grados centígrados por el coeficiente de temperatura del módulo correspondiente al voltaje de circuito abierto, que es menos 26%. Aquí lo tengo en decimales, que es 0.0026 negativo por el voltaje de circuito abierto, que es este mismo. Entonces aquí yo ya hice el ajuste del voltaje de circuito abierto máximo, o sea, el voltaje máximo que vamos a necesitar, que va a tener vamos a decir, el circuito. Y el voltaje máxima potencia, que vendría siendo el voltaje mínimo, es el voltaje de máxima potencia, el VMP, eh, me da 4170 voltios, más otra vez una serie de llaves de llaves y de paréntesis, es temperatura máxima, que también me lo da en los datos generales, 32.58 grados centígrados, más el aumento de temperatura. Aquí tenemos, es un factor que aquí en el área de Quintana Roo lo ponemos de entre 20 y 30 grados centígrados. Nosotros tomamos el máximo, yo tomo el máximo por temperaturas que van arriba de 30 grados, menos el factor de 25 grados centígrados por el CT, que vendría siendo el coeficiente de temperatura de la placa en máxima potencia, que vendría siendo que está aquí en la ficha técnica, que es de menos 34%. Aquí tengo menos 0.0034, lo tengo en decimal, por el 41.7, que es el voltaje de máxima potencia o el voltaje de operación óptimo. Nos da un total ya el ajuste de 36.37 voltios. Entonces, aquí como dato general, pues yo tengo cuál va a ser el voltaje, los voltajes máximos y mínimos. Aquí tengo de la serie. Es como dato general nada más. Ya todo esto está debidamente formulado. Tengo también el cálculo de la corriente máxima, que vendría siendo, lo tomamos basado en el artículo 690, aquí lo tenemos, 690-8, inciso A, punto 1, lo vemos en la norma, lo vamos a buscar como manera de información para que lo vean. Ponemos aquí 690-8. Lo buscamos como datos completos
Vamos a buscar niño. Aquí lo tenemos, el primer resultado. Y si se fijan en el artículo 690-8 habla del dimensionamiento y corriente de los circuitos. Nos vamos al inciso A, que dice cálculo de la corriente máxima del circuito, y inciso 1 o punto 1, donde dice corriente del circuito de la fuente fotovoltaica que menciona, lo voy a agrandar un poco, vamos a agrandarlo, este mismo, donde comenta, la corriente máxima debe ser calculada por uno de los métodos siguientes. Método 1, método 2. Este método 2 no lo vamos a tomar en cuenta porque habla de mayores de 100 kilowatts y menciona de que tienen que ser ingenieros especializados, etcétera, etcétera. No vale la pena mencionarlo. Entonces tomamos la suma de la corriente de cortocircuito de los módulos en paralelos multiplicado por el 125%. Entonces es el cálculo de la corriente máxima de cortocircuito. Entonces la corriente máxima es la corriente de cortocircuito del módulo, que son 14 amperes, multiplicado por 125%, 1.25, nos da la corriente máxima en 1750. Esta información nos va a servir para los cálculos de protecciones que vamos a ver más abajo de las corrientes, de corrientes directas. Ahora, como quinto paso, vamos a seleccionar el inversor. Si se fijan, aquí tengo en azul, adrede, lo tengo yo porque esto que ya está formulado, para yo saber y no andar buscando entre las pestañas ni la hoja, me dice que son 58, me recuerda que son 52.80 kilowatts de potencia pico, porque está limitado. Entonces yo voy a buscar la manera en cómo dividir el proyecto en varios inversores. Si es un proyecto pequeño de 5 kilowatts, no vale la pena dividirlos porque se te va a ir muy caro el proyecto. Pero si son así ya estas potencias muy grandes, trifásicas, sí vale la pena tomar en cuenta el dividir los inversores para dividir las potencias. Y si se truena, si se daña un equipo, un inversor, pues pueda seguir produciendo eh, eh, potencia fotovoltaica con los módulos sin tener, mientras haces el reemplazo del otro, la garantía o compras el otro, no lo sé, dependiendo cuántos años tenga el proyecto, los equipos. Entonces, vamos, son 52.80 kilowatts. Trifásico, yo uso mucho, me gusta esta marca y la tomo como ejemplo, pero pueden ser otras. Y tengo, para no darle tanta vuelta, yo defino o tomé la decisión de ocupar este modelo, el de 20 kilowatts trifásico, y la potencia máxima recomendada fotovoltaica es de 30.000 watts. Esto me da un 50% más de potencia de lo que me puede dar el módulo. O sea, no busco yo un modelo de 50 kilowatts porque lo estaría yo sobredimensionando realmente. Si yo tengo una potencia máxima de 30.000 watts, 30 kilowatts, me puede servir y lo puedo dividir en dos. ¿Y cómo lo vamos a ver? Aquí estas celdas azules, recuerden que es para cuando tengamos nosotros que poner información. Entonces yo pongo aquí 30 kilowatts, aquí lo sumo y si se fijan, la celda F27 la tengo en rojo, la tengo ya formulada para que de tal manera que si yo pusiera aquí otro de 20 kilowatts, no me lo va a tirar en verde. O sea, esto es porque no me suma mayor a 52.80. Entonces, si le pongo los 30, ya me da luz verde para yo poder continuar con mis cálculos. Entonces, son 60 kilowatts máximos de potencia sin ningún problema.
yo puedo continuar con los cálculos y las selecciones de los módulos fotovoltaicos. Yo me gusta trabajar, soy muy visual, me gusta trabajar, aunque sean los mismos modelos, me gusta poner los valores a cada uno de las tablas. Vamos, es una manera muy personal, pero en la memoria técnica descriptiva, el dato que me va a funcionar va a ser de 1, no de 2, porque estaríamos llenando y poniendo información de más. Si fuesen aquí dos modelos, si yo tomaría en cuenta dos modelos, o por ejemplo, que aquí fueran 45 kilowatts, y si yo pongo aquí uno de 20 y 30 son 50, y aquí fueran de la potencia pico 45, entonces son dos modelos diferentes, sí tendría yo que poner en la memoria técnica descriptiva las dos informaciones, perdón, las dos fichas técnicas, las dos informaciones, pues al fin y al cabo. Entonces yo ocupo poner aquí toda esta información que está aquí y en este mismo cuadro está basada en la ficha técnica. Si se fijan, estos cuatro modelos en la corriente directa tienen la misma información, pero no así en la corriente, en la corriente alterna, en esta, está aquí, básicamente esta información. Entonces, lo que yo hago es poner esta información, vamos, corriente alterna, corriente directa, y de paso, alguna de la eficiencia. A mí me gusta ocupar la máxima eficiencia, esta, la 98.5. No me voy directo a la eficiencia del MPPT porque pues estaría de más. Me gusta ser un poco precavido. Bueno, entonces poniendo toda esta información, está aquí, y si se fijan, aparecen, si yo lo borrase, está en rojo, en azul, y lo pongo de una vez para ganar tiempo al video. Hacemos los cálculos, la determinación del número máximo y mínimo de módulos por inversor. ¿Ok? Entonces, sabiendo de que son los mismos modelos y los mismos datos, pudiéramos tomar un solo cálculo, un solo cuadro, y lo multiplicamos nada más. No lo hago así por gusto propio, pero quien lo quiera tomar de una u otra manera, con un cuadro y con dos, es opción de cada quien, teniendo en cuenta de que este segundo cuadro pudiera ser diferente. Entonces, tenemos que el voltaje máximo del MPPT, que es el 850 voltios, aquí lo tenemos, voltaje máximo del MPPT son 850 voltios, se dividen entre el voltaje máximo del módulo, el corregido, que son los 50.19 voltios. Usando la calculadora, dividimos los 850 voltios entre los 50.19 y nos da exactamente los 16.93 que me aparece aquí como resultado. A esto lo vamos a dividir, o más bien, tomamos en cuenta el entero inferior a este resultado, que son los 16 módulos. ¿Por qué los enteros inferiores? Por protección del panel, vamos a decir, de toda la serie, y pues obviamente no venden fracciones de paneles. Eso estaría un poco raro, ¿no? Que pongamos 16.5 módulos cuando nunca lo vamos a poder poner. Y hacemos el mismo cálculo para los voltajes mínimos, perdón, los módulos, los mínimos, el número mínimo de módulos en serie, que vendrían siendo los 200 voltios del mismo módulo, perdón, del mismo inversor, que es el voltaje mínimo, entre los 36.37, que vendrían siendo
el voltaje de máxima potencia, nos da los 5.50 5.50 módulos que ocupamos el entero inferior. Volvemos a calcularlo y son 200 entre 36.37, 549, vamos a decir los 50 y nos da 5 módulos. Bien. Los voltajes máximo y mínimos en serie por cada inversor nos da 803 y 200 voltios, máximo y mínimo. Esto sí es importante notarlo. ¿Por qué? Porque a la hora de yo tomar el resultado, si se fijan, el voltaje máximo en corriente directa son 1100 voltios y no podemos pasarnos de estos 1100 voltios. Entonces estamos bien, sin ningún problema, en lo absoluto. Entonces, hacemos este cálculo del inversor 2, exactamente es el mismo, y si fuera un modelo diferente, las fórmulas son las mismas, nada más que los voltajes pudieran ser que fueran diferentes. No es una regla que puedan cambiar, porque como vieron aquí en la ficha técnica, la información en DC menos la potencia, todo es lo mismo. Pero si ocupáramos otra marca, por ejemplo, o pusiéramos dos módulos diferentes con diferentes informaciones, pues obviamente va a cambiar. En fin. Luego determinamos el máximo arreglo de módulos en paralelo que se pueden ocupar por MPPT. Para no andar tanta vuelta y para hacer trabalenguas, le vamos a decir trackers, tal cual. Entonces, el número máximo de cadenas en paralelo es la división entre la corriente de cortocircuito máximo del MPPT o del tracker entre la corriente de cortocircuito del módulo. Estos 32 amperes, que es la corriente máxima, la corriente de cortocircuito máximo del tracker, es esta misma máxima corriente de cortocircuito del rastreador MPPT o tracker, que está aquí mismo. Máxima corriente de cortocircuito por tracker, por MPPT, son 26 amperes. Si se fijan, es la misma información. Y yo tengo, aquí hubo un error. Miento, estoy bien, leí mal. Rebobino. Es la corriente máxima del MPPT, que es 32 amperes, y la corriente de cortocircuito del tracker, del MPPT, es 32 amperes. Ahora sí estamos bien. Lo dividimos entre los 14 amperes del módulo fotovoltaico, que es esta información que está en la ficha técnica también, 14 amperes, y nos da 2.29 2.29 módulos, pero esto ya es en cortocircuito, entonces no podemos poner dos cadenas. Tendríamos que hacer el cálculo para las cadenas en paralelo de corriente nominal, que es, ahora sí, los 26 amperes de corriente máxima, 26 amperes que estamos hablando, ahora sí, esta información, 26 amperes, ya no voy más para allá porque se me selecciona todo. Esta misma información, 26 amperes, ahora sí estamos bien, entre
muestre la corriente máxima de potencia, que es 13.20 amperes. Hasta ahí estamos bien. La división me va a dar, ya me perdí, aquí estamos bien, 1,97, casi 2, pero lo redondeamos al mínimo inferior y me va a dar una cadena. Entonces vamos a poner una cadena por MPPT básicamente. ¿Qué es una cadena? Es un conjunto de módulos fotovoltaicos multiplicado por la cantidad vamos a decir, ahorita vamos a ver de cuánto vamos a hacer la cadena. Aquí está, ahorita bueno, vamos a entender un poco mejor qué es una cadena. Teniendo en cuenta de que son dos módulos y cada módulo nos alcanzan rastreadores 4, o sea, tenemos que poner, son 4 rastreadores, 4 MPPTs por módulo, entonces son 8 en total, 8 MPPTs. Los tengo aquí, 4 y 4, 8, y son 96 módulos los que son permitidos para este proyecto poner. Entonces, al dividirlos entre 2, me va a dar 48 módulos, y estos 48 módulos divididos entre 4 me van a dar a 12 módulos. Para tener una distribución sana, 12, 12, 12, 12. ¿Por qué sana? Porque en los voltajes, aunque pudieran variar, aquí pudiera yo poner 12, aquí 10, aquí 14, como ejemplo. Los voltajes varían, pero para mí lo sano es que todos estén parejos, y a la hora de que se vaya a hacer una inspección o se vaya a revisar un equipo por alguna falla que presente, pues nosotros ya sabemos, o cuando vayamos a monitorear cada sistema en la web, nosotros ya sabemos cuál es el voltaje que nos pudiera dar por MPPT, porque también se puede monitorear por MPPT, parezco trabalenguas. Entonces me es más fácil a mí, pero pues cada quien es libre de configurar su sistema como quiera. Siguiendo con el tema, pues esto es una tabla resumen, básicamente, que nos va a servir para poner en la memoria técnica descriptiva que vamos a presentar a la, la unidad verificadora, a la unidad de inspección y a Comisión Federal de Electricidad. Entonces, de los 8 módulos, en la tabla resumen, de los 8 MPPTs, vamos a hacer un circuito por cada rastreador, con 12 módulos cada uno, y si se fijan aquí arriba, aquí abajo, la suma de todos los módulos me da 96 módulos. Pudiéramos, el voltaje máximo, es los 12 módulos por el voltaje ya ajustado del circuito abierto, 5019. Entonces, vamos a tomarlo, vamos aquí, lo vemos, donde me dice de que son 5019 por los 12, más los 602,32. La potencia ya está formulada, son los 12 módulos por los 550 watts o 0,55 kilowatts, es 6,6 kilowatts por cada circuito. La corriente, esa es la corriente de cortocircuito que nos da cada módulo, no le cambiamos, y como todos tenemos lo mismo, aquí hay un error. Aquí son dimensionamiento 11. Lo ponemos aquí. Ahora sí, listo.
Ponemos aquí, listo. Ahora bien, para tener una relación corriente continua, corriente alterna, es conveniente sacar una relación entre una y otra corriente, valga la redundancia, donde lo máximo pudiera ser, se destila un rango de relación de entre 0,1 y 1,3. Básicamente, si es 1,2, que es la media, sería lo mejor, pero lo permitido es entre 1,1 y 1,3 de relación. ¿Y cómo lo determinamos? Lo determinamos el número de módulos por la potencia máxima del módulo por la eficiencia del inversor entre la potencia de salida del inversor. Bonito todo esto. Tenemos ¿cuántos módulos por inversor? Ya habíamos definido, voy a borrar esto. ¿Cuántos módulos por inversor? 48. ¿Cuál es la potencia máxima del inversor? 550 watts. La eficiencia del inversor, lo obtenemos aquí y es 98,5. Entre potencia de salida del inversor, que son 20,000 watts. Aquí lo tenemos que ver en watts. Potencia nominal de salida, 20,000 watts. Y nos basamos en la de corriente alterna. Corriente alterna. Entonces, haciendo la multiplicación, tenemos los 48 módulos por los 550 watts por los 0,985. Bueno, aquí se me fue. Volvemos otra vez. 48 por 550 por 0,55 a ver, 500 o por 550 por los 98,5% entre los 20,000 watts. Que no me dio, otra vez 48 por 550 por 98,5. Lo divido, aquí si se fijan, 26,004 watts. Lo divido entre los 20,000 y me da 1,3. Estamos dentro de lo sano para poder definir que los módulos, que los inversores que ya decidimos instalar son los correctos. Entonces, ¿se usarán varios inversores? Sí. ¿Cuántos? Pues ya habíamos decidido 2, no, les ponemos 2 como mera información. Y la potencia máxima, pues ya sabemos que son 52,80 kilowatts. Entonces, cerrando con todo esto, los cálculos de cuántos módulos, voltajes, inversores, cadenas, etcétera, ahora sí ya vamos con las protecciones. Y aquí vamos